que la pueda implantar en nuestro corazón y que eso, Señor, nos lleve a exaltar, a glorificar, a honrar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor, auxilia a cada uno en estos procesos para que como varones, representantes de honra, podamos, Señor, siempre ser capaces de ejercerla en todo momento y en todo lugar. Primero a ti como nuestro Dios, a nuestros padres, y que nosotros también recibamos la recompensa de ser honrados porque te honramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La honra es el más alto nivel en la escala que se debe alcanzar en la dimensión del reconocimiento de una autoridad y la manifestación de la grandeza de la obediencia. No puede haber honra si no hay esfuerzo, si no hay disciplina, si no hay sacrificio, si no hay entrega, si no hay dimensión de lo que se hace. Estaba yo viendo anoche un resumen de los juegos a los que honran, porque con su esfuerzo, con su esmero, lograron catapultarse al primer lugar en cada una de las áreas deportivas. Pero ese primer lugar recibe una honra mayor que el del segundo lugar. Y ese del segundo lugar recibe una honra mayor que la del tercer lugar. Y ellos definitivamente lucharon por el primer lugar. Pero en la medida que ellos aprendieron a seguir las instrucciones de su manager o su director técnico, en la medida que ellos obedecieron las instrucciones y se entregaron al esfuerzo, alcanzaron resultados que les dieron niveles de honra. Igualmente el Señor nos enseña a nosotros que de alguna manera nosotros iniciamos con procesos. Uno de los frutos que nosotros, o de los niveles que tenemos que alcanzar, es un nivel de honra, es un nivel de gloria. Les definían en la mañana, el profeta Cano les estaba definiendo lo que es la honra, y yo creo que nosotros no en vano corremos la carrera, sino queremos una honra. Pero esa honra va a exigir cumplir un proceso. Y yo quisiera hablarles que en ese nivel de honra va a exigir, como le dije, instrucciones, diligencia, aprender hábitos que lo van a normar y establecer para poder crecer y alcanzar dimensiones. No se alcanza así por así. Por ejemplo, ahora le voy a poner otro ejemplo, pues. Usted quiere ser abogado, no abogado, no abogado, ¿verdad? O quiere ser ingeniero, o quiere ser médico, o cualquiera de las carreras que tenga. Usted tiene que agarrar desde el principio hábitos. Si no leía, ahí tiene que ir a leer. Si no se desvelaba, ahí tiene que desvelarse. Ahí tiene que madrugar, ahí tiene que crear hábitos nuevos que le van a permitir alcanzar niveles, hasta que le tengan que poner una vestidura de honra y le ponen aquí a su bonete con una suborla. Si usted tiene en pregrado, en licenciado, le van a poner una. Si es máster, le van a poner 2. Si tiene PhD, tiene 3, ¿verdad? Con una raya acá, con 2 o con 3, cualquiera que sean su nivel de honra que está recibiendo. Cuando eso se da, en la palabra del Señor no nos hace a nosotros ignorar esos procesos. Yo estuve platicando un poco acerca con usted, con el tabernáculo, se recuerda del atrio, lugar santo, entramos y salimos, pero que como ovejas, como siervos, como hijos,
Pero en esas dimensiones en las que nos desarrolla, es el objetivo central es llevarnos a un nivel de honra. Que nos van a honrar, pero también usted va a honrar, para que se cumpla que Él honra a los que le honran. Entonces la ovejita empieza un proceso. El siervo complementa otro proceso. Y el hijo, que es la máxima estatura, complementa otro proceso. Porque la oveja no honra, el siervo no honra, el que honra es el hijo. Entonces nos llaman a nosotros a la dimensión de hijos. Pero no podemos quedarnos solamente en el primer paso, en el atrio, como ovejitas. No podemos quedarnos en el segundo paso como siervos en el lugar santo. Tenemos que alcanzar, nacer como hijos, llegar a ser hijos. Por eso Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio capacidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Porque es un proceso, es un camino que recorrer. Entonces yo le quiero platicar sobre el camino de la honra. Y voy a ver hasta dónde puedo llegar, pero de que llego, ¿verdad? De que aterrizamos, ¿verdad? Y esto empieza con unos mandamientos que dice en Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estos pues son los estatutos, estos pues son los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos y todos los días de tu vida, para que, ¿qué dice? Tus días sean prolongados. Porque la honra te da una promesa. Tu vida se prolonga. Va a leer usted cuando ya llegamos a la práctica. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué dice? Y tengas largura de vida. Entonces el mandamiento lo fija como principio. Ok, vamos a empezar la carrera. Estos son los mandamientos. Estos son los mandamientos que tienes que enseñar, aprender y enseñar para que puedas temerle al Señor. Cuando ya le temas, entiendas estos mandamientos, vas a tener la capacidad de poderte direccionar hacia el camino de la honra. Si no tienes mandamientos, si no tienes estatutos, si no tienes una normativa que te diga qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, no puedes caminar. Por eso le hablaba de los asuntos del deportista. A él le dicen, tienes que correr. ¿Usted practicó algún deporte alguna vez? Va a haber cuerpos. Todos hacen así, ¿verdad? Hay unos entrenamientos que los ponen ahí que no le gustan a uno. Por ejemplo, le decían la primera vez que nos llevaron a nosotros que nos tocaba entrenamiento para ganar resistencia, para jugar los 2 partidos al hilo sin quemarse, en fútbol, en soccer, dicen. Entonces me llevaban a la costa, a la playa. Y en la playa, cuando ya estábamos a las 6 de la mañana, ahí nos ponían unos cinturoncitos aquí arribita de los tobillos, ¿verdad? Y que era un sobrepeso, era plomo, ¿verdad? Y uno decía, cuando estaba bajito, así, qué rico, ni pesan, eso bailado me lo voy a hacer. Eran 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de venida para entrarle, pero no contábamos que donde íbamos a correr era arena floja. Correr uno donde está el mojadito ahí, ay, qué rico, está fijo, pero éntrele con 1 libra más en cada pierna y en arena floja, usted siente que sí se afloja. Siente los músculos a una exigencia bárbara.
Y después, según nosotros, ya había terminado. Y ay, nos lo quitábamos. No, ahora vamos al área mojada y le vamos a dar. Oh, y sudando, y sudando, y sudando. Agua, 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 como están los asistentes, agua, agua. No, ahorita a nadie le den agua. Y uno iba 45 minutos, tal vez a los 45 van a dar agua. No hay agua, otro, hora y media, sí, hermano. Claro, éramos campeones consecutivos, pero había una disciplina, habían normas, habían órdenes que cumplir. Y esto es lo que está haciendo el Señor. Nos está dando los mandamientos, los estatutos, los decretos, para que nosotros podamos enseñar, pero también ser enseñados. Está dando ahí para que nosotros aprendamos el temor del Señor, para que nosotros también guardemos esos mandamientos, esos estatutos, y que nuestra vida sea prolongada. Ok. Entonces ahora mire, ¿cómo empieza el camino de la honra? Si dan los mandamientos, usted va a empezar a oír, a escuchar. Porque cuando usted oye y tiene la capacidad de atentamente oír, una de las primeras partes que fija Dios es que usted aprenda a oír. Porque si no aprende a oír, no va a entender. A ver, miremos este puntito que está aquí. Deuteronomio 6:3 dice: oye pues, ¿cómo dice? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces tienes que aprender a oír. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles de aprender es a oír. Desde niño, usted no aprende a oír. No le enseñan fácilmente a oír, tiene que aprender a oír. A un niño usted lo llama y le dice a su hijito: mira, andate al refrigerador, y ahí hay unos jugos de piña, y hay unas rodajas de piña, hay unos pedazos de sandía, y hay unas de melón. Tráeme, porfa. Bueno, si el niño ahí se va, y Pío sí estaba jugando, ¿verdad? Cuando regresa con el melón y la sandía y la piña. No, yo te oí nada más melón. Va a ver que hoy oímos lo último. No somos capaces de oír. En ese sentido. Ahora, a veces nosotros tenemos problemas para oír por prejuicios. Yo no oigo a aquel que me puede enseñar. Yo no oigo a tal cosa porque eso ya me lo sé. O yo no. Tenemos un montón de problemas para oír. Y si nosotros no oímos, no aprendemos a hablar. Por eso hay sordomudos. Entonces lo que está diciendo el Señor: aprende a oír, oye y cuida por ponerlos por obra. Empezó la norma. Ahora, te voy a decir que vas a oír y vas a tener que ver este asunto. Oye Israel, este es fundamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, en la Dios habla hoy, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces le está diciendo: oye, no hay otros dioses. En medio donde te vas a mover hay muchos dioses, pero tienes que oír que Él es uno, no hay otro, es único. Porque todo lo demás que se venga, sea idolatría, sea vanidades, o sea lo que sea, lo que va a hacer es quitarle ese lugar al Señor. Oye Israel,
Nuestro Dios es el único Señor. Entonces, iniciando el camino para poder avanzar, ¿qué tienes que aprender primero? A oír. Mire este versículo. Proverbios 28:9. Si uno cierra su oído para no oír la ley, es decir, los mandamientos, los estatutos y los decretos, ¿qué dice? También su oración será aborrecida. Entonces, qué importante es que oigas. Porque estoy hablando todavía en el atrio. Por eso en el atrio, ¿quién le dije que estaba? Era la ovejita. Las ovejas son casi sordas. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Las ovejas oyen la voz y me siguen. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque en esa dimensión de aprender a oír, tú no puedes aprender el primer escalón para caminar hacia la honra si no aprendes a oír, porque oír te enseña a obedecer. Oír te enseña la obediencia. Y cuando empiezas a oír y obedeces, empezó tu ruta, empezó tu camino, empezó tu avance. Dieron el plomazo para que puedas empezar a correr. Dieron el silbatazo para que empieces a correr. Porque ahora ya sabes que está lo que tienes que oír, está lo que tienes que poner atención y sabes la direccional hacia dónde vas a caminar. Y entonces ahí ya se partió. Porque el peligro está que a la iglesia en los últimos tiempos va a enfrentar un tiempo como estos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ahí olvidaron los decretos, ahí olvidaron la palabra. Por eso es importante que nosotros veamos el punto de partida. Oye, 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 no cierres tus oídos a los mandamientos. No cierres los oídos porque van a aborrecer tu oración, porque esos tiempos que vienen son difíciles. Entonces, incluso el apóstol Pablo hace una advertencia a Timoteo y le dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, dice. No, mira pues que hay hoy en día un montón de mitos, o no hay mitos, un montón de mitos. Por ejemplo, la Navidad es un mito. El Valentine's Day es un mito. Y podríamos encontrar un montón. Y se aparta de la verdad. Ay, pastor, yo me voy de la iglesia porque ustedes aquí no pusieron corazoncitos para febrero, ¿verdad? Tienes que aprender a saber qué vas a oír. ¿Qué vas a oír? ¿A quién vas a oír? Para arrancar. Muy bien. Eslabón número 1 en el camino, ¿cuál es? ¿Y qué te enseña a oír? Ajá. ¿Y qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia?
es la capacidad de seguir instrucciones detenidamente sin rebelarse a ninguna de ellas. Es una capacidad de recibir instrucciones. Entonces aquí nosotros tenemos que ir viendo que el arranque para la honra no es un asunto de que yo quiero honrar al Señor porque ha sido bueno conmigo. No, te tienes que meter al proceso. ¿Cuánta gente no es capaz de aprender a oír? Muchos quieren los niveles superiores y no han aprendido a oír. Y hay que aprender a oír. Hay que aprender la obediencia. Porque la obediencia va a traer promesas de bendición para nosotros. La obediencia, aunque el que te esté mandando esté equivocado, por tu obediencia te van a bendecir. Al otro le van a pedir cuentas, pero a ti te van a bendecir. Porque yo he visto que hay gente que les mandan a hacer unas cosas que sus conductores están mal, hermano. Pero el Señor los bendice por su obediencia, hermano. Pero como aquí usted tiene que ponerle atención a la palabra del Señor. Entonces tiene que aprender a oír porque va a necesitar formar la obediencia. ¿Seguimos? Cuando usted va a la capacidad de oír, la fe viene por oír. Entonces, oír del que está hablando aquí, que le estoy hablando yo, no es un asunto solamente auditivo. Es un asunto de formación de identidad. A ver, le explico. Porque dice Romanos 10:17, por oír la palabra viene la fe. O sea, es decir, por oír la palabra usted cree. Y por lo que usted cree, eso es. Eso llega a ser. Y por lo que usted es, eso hace. ¿Me explico? Usted no hace lo que no cree. Usted hace lo que cree. Cuando yo le estoy hablando de que oír es un asunto de identidad, ¿no? Es porque si se forma la fe por oír la palabra, es porque usted creyó. Y dice que a los que le creyeron les dio el poder de poder ser hechos hijos de Dios. Entonces le dio capacidad de llegar a ser. Entonces ya es un asunto de identidad. Y ahora usted va a ser por lo que usted es. ¿Sí me explico? ¿O empiezo o no? Entonces le están diciendo, ¿por qué? Porque el camino a la honra usted no puede llegar sin identidad. No puede llegar pajareando. Tiene que llegar con identidad. Tiene que saber quién es para saber a quién obedece. Por eso le están diciendo, el Señor tu Dios uno es, único es. Estos son los mandamientos y los decretos y los estatutos de Él. Y usted los creyó, le va a obedecer y va a ganar una identidad porque lo van a llevar en el proceso de conducción. Usted va a llegar a ser un hijo. Pero aquí, ahora, a Israel le están enseñando ese proceso a la honra, ese camino a la honra. Entonces le están diciendo, primero tienes que oír bien. Ahora tienes que aprender a amar. Ahora vas a aprender a amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si usted no aprendió a oír, usted no aprende a amar. A ver, ¿cuántos hermanos casados hay aquí? ¿Por qué se casó su mujer con usted?
¿Por qué lo llegó a amar? Pues le convenía, ¿va? A ver, ¿por qué lo llegó a amar a usted? Porque le creyó. Porque lo que oyó, lo creyó. Aunque fueran casacas, ¿va? Le oyó, le creyó y le creó una conexión. Y a esa conexión fue un atractivo que le nació la capacidad de amar. Porque ni parientes eran, hermano. Entonces le nació la capacidad de amar. Pero y se están conociendo, pero todavía no se saben a plenitud quién es usted y quién es ella. ¿O sí? No, ahí están naciendo una relación, un atractivo, y le está creyendo todo lo que usted le está diciendo, y eso lo está estimulando a una conexión. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Aprende a oír y empezó tu carrera. Ahí está el primer escalón. ¿Quieres subir al segundo escalón? Ok, échate el brinquito, pues vas a aprender a amar. Y para que vengas aquí te voy a volver a recordar. ¿Quién es el Señor tu Dios? ¿Quién es el Señor su Dios? Es Jehová de los ejércitos. Mi Dios es único. No hay otro Dios. Él es el Dios de dioses. Está en el segundo nivel. Lo está empezando a conocer. Lo está viendo. Lo está enamorando. Porque mire, ¿qué hace cuando usted pone la mirada en su mujer? Por ponerle un ejemplo de coloquial. Ahí, ella le está poniendo la mirada a usted y usted en ella. ¿Y qué se está despertando? Una relación, un atractivo. Eso está haciendo el Señor aquí. Porque lo quiere honrar. Pero quiere enseñarle que usted lo debe aprender a honrar. Porque igual que usted cuando ya se conectó amándole, usted la quiere honrar llevándola al matrimonio. Ok, entonces aquí va. Regresando un poquito. Ya aprendiste a oír, ya aprendiste la obediencia. Ahora súbete, pues vas a aprender a amar. Y llegaste a un punto en que empiezas a servir. Ay, vieras que yo siempre he tenido un antojo de unos Martha's Cake. No importa dónde quede. Usted dice, ¿dónde queda eso? Usted se va y se lo trae. Sus deseos se empiezan a conectar. Porque usted le empieza a amar. Bueno, entonces el Señor es igual. Lo único que aquí, para mantener el equilibrio, el Señor le va a mostrar una dimensión. Le va a mostrar su autoridad. Porque está bueno que le cumpla los deseos, pero ella tiene que ver una autoridad en usted como varón. No que es el monigote que puede llevar para donde sea. No, sino que aquí, en ese segundo nivel que es la carrera, para alcanzar a honrar, usted tiene que aprender a amar. Y cuando aprende a honrar, a amar, reconoce autoridad. A usted le está dando autoridad de Dios en su vida. Usted tiene que reconocer a Dios como una autoridad. Allá lo conoció como Dios, ahora lo va a conocer como una autoridad. Como un Señor sobre su vida. ¿Me explico? Como un Señor en su vida. Entonces, como un Señor, usted es un siervo. Porque por eso un paréntesis, en la medida que como usted trata, así dimensiona cómo concibe las cosas. Por ejemplo, ahí viene el hermano Edwin, es su hermano. Ahí viene el pastor Edwin, es su pastor. Ahí viene el apóstol Edwin, es su apóstol. Así es con el Señor también. Ahora viene mi papá,
es hijo. Igual es el Señor. Es mi pastor, David, él era una oveja. Es mi Señor, él era un siervo. Jesús decía, él es mi padre, era un hijo. Creaba las dimensiones. Ahí está el maestro. Los discípulos, ahí está el maestro. Eran discípulos. Eso catapulta o categoriza el nivel de percepción que se tiene de lo que nosotros relacionamos. Entonces aquí el Señor le dice, bueno, aquí pues les voy a enseñar a amar para que ustedes conozcan la autoridad. Los voy a subir, yo voy a ser Señor y ustedes van a ser siervos. ¿Usted se recuerda que Sara le decía Señor a Abraham? No me quiero meter a eso, hermano. Usted me está sacando aquí, pero mire, tiene que aprender a amar. Es decir, usted va a tener un Señor sobre su vida, a Dios como Señor. Y cuando lo reconoce como Señor y lo empieza a amar, usted está pasando a una etapa de siervo doulos. Le están horadando la oreja y va a pasar a ser siervo por amor. Lo va a amar. Cuando usted ya aprendió, primera grada, ¿cuál era? Oír y obedecer. Segunda grada, aprender a amar y a reconocer la autoridad. Porque en la autoridad usted ya no hace lo que se le viene en gana. Usted ya dice, hace lo que le dicen, porque aprendió a oír y aprendió a seguir instrucciones en la obediencia. Entonces ya reconoce un señorío, se subió a la segunda grada y ahora usted está en capacidad de subirse al nivel máximo de honra, que es el hijo. El hijo es el único que honra. Entonces usted se va a la primera, segunda y tercera, se subió. Aquí es un hijo. El hijo ya no aprende, ya no solamente aprende no solamente tiene la obediencia, no solamente tiene la autoridad, sino que conoce la sujeción. Y la sujeción es como adherirse en un mismo propósito. Me sujeto a lo que Él diga y a lo que Él hace. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando le tocó ir a definir allá en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no les digo nada a ustedes que mi Padre no lo haya dicho que les diga. Todo lo que yo hago, porque el Padre me dijo que lo hiciera. Entonces había una sujeción como hijo. Entonces se aprendió a oír y amar. Entonces, como hijo, va a tener la honra. Usted va a honrar. Y lo van a honrar como hijo. Va a honrar al Padre y el Padre lo va a honrar a usted como hijo. Pero no está fácil, ¿verdad? ¿Cuántos quieren honra? Oiga y obedezca. ¿Cuántos quieren honra? Aprenda a estar bajo autoridad y aprenda a amar. ¿Cuántos quieren honra? Aprenda a ser hijo y a sujetarse. Ese es el camino de la honra. Ese es el camino de la honra. Pero no podemos nosotros pretender ser honrados cuando estamos en el atrio, como ovejitas, y nos falta que obedecer. Mira, el pastor dijo que hiciéramos tal cosa, o el apóstol dijo que hiciéramos tal cosa, pero no lo hagamos así, hagámoslo aquí, mira, más rápido, de esta manera. No, ahí no estás, viejito. ¿Quieres honra? ¿Quieres honra? Métete al camino de la honra. Entonces revisemos algunos fundamentos.
Y él dijo, amarás al Señor tu Dios. Porque ya me entendió el esquema, ¿verdad? Porque me falta poquito tiempo, hombre. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, Juan nos sigue a nosotros metiendo a clavos, ¿verdad? Pero le quiero mostrar los fundamentos aquí. ¿Cuántos aman a Dios? ¿En qué escalón está el amor? En el segundo. Ok, miremos aquí pues el examen. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces como que el examen nos está poniendo a nosotros así como algo nerviosos, ¿verdad? ¿Usted tiene a alguien que le caiga mal? Qué lindos, ¿verdad? Estos son los hombres más sanos con los que yo he estado. ¿Habrá alguna dificultad para pasar este pasito? Que es el segundo. Oyó el mandamiento y este es el gran mandamiento y hay que obedecerlo. Estamos en el primero. Ahora es para pasar al segundo. ¿Alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano? ¿Quiere pasar al segundo en el camino? Pase este. Pase este. Hermano, lo que pasa es que a usted no se la han hecho, pero a mí ya me la hicieron. Y aquí explica: el que no ama no conoce a Dios. ¿Cómo va a honrar al que no conoce? ¿Cómo va a amar al que no conoce? El que no oye no ama, y el que no ama no honra. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, único en su género, es irrepetible, al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, mire, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Porque el punto clave que bota todo es el segundo escalón. Tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a amar. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. O sea, en otras palabras está diciendo, creó la capacidad en nosotros para poderle amar. Porque en la condición antes de Cristo en nosotros no teníamos capacidad de amar. Pero cuando trajo el perdón y oímos el mandamiento, oímos que era el único Dios que había dado a su unigénito, oímos, creímos, obedecimos y ahora tenemos que aprender a amar. Porque si no amamos al que vemos, y dice la Biblia que el que no ama a su hermano, ¿cómo dice? ¿Qué es? Es un homicida, dice. Entonces yo quiero llevarlo otro poquito más. Si esto de amar, si aprendiendo a oír, aprende a amar,
Aprendiendo a amar, va a aprender a honrar. Pero cuando aprende a oír, va a aprender la obediencia. Pero cuando aprende a amar, va a aprender la autoridad. Y cuando aprenda la autoridad, la obediencia y la autoridad, y por amor va a estar ahí, ok. Ahora va a aprender a ser hijo, y el hijo va a aprender a honrar, y va a aprender a sujetarse. Un hijo nuestro, por ejemplo, no puede decir, ustedes lo que quieran, ahí le digo a mi papá. Si es anciano, si es diácono, no puede ser eso. Voy a hablar con el apóstol. Voy a hablar con, no dice voy a hablar con mi papá, a ver qué dice. No, voy a hablar con el apóstol. O voy a hablar con el pastor. Porque es una forma de reconocer autoridad y de honrar para que sea honrado. ¿Por qué? Porque está sujeto. ¿Sabe qué es sujetar? Es pegar a. Cuando está hablando acá de sujeción, está hablando de memorizar. Por eso, mire, ahí dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero en el lenguaje actual dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que te he dado. Sujétalas, amárralas, deténlas, consérvalas. Porque esas son las instrucciones. Si sigue esas instrucciones, no hay pierde, está en el camino de la honra. Si no, va a sufrir algunas cosas. Por ejemplo, a nosotros nos decían, cuando ustedes se quiten los sobrepesos, ¿se acuerdan de los sobrepesos que le estaba hablando? Cuando ustedes se quiten los sobrepesos, por favor, no salten. No salten, porque quedaron tensos los tendones, porque se estaban esforzando más de la cuenta y están con la memoria de que cada vez que ustedes hacían esto, estaban haciendo una presión. Y si ustedes saltan después de no tenerlos, pueden dañar un tendón. ¿Qué le quiero decir? Apréndase de memoria las instrucciones, adhiérelas, péguelas, porque eso le va a permitir cumplir funciones. No puede anhelar honrar al Padre, honrar a su Padre, honrar a Dios, a su Padre del Espíritu, al Padre del alma y al Padre biológico, si usted no sabe seguir las instrucciones, obedecer, reconocer autoridad y sujetarse. Si no aprende la obediencia, si no aprende la autoridad y no aprende la sujeción. Son trilogías que debe manejar de una manera contundente. Entonces le dice este cuadrito: el camino de la honra consiste en que usted aprenda a oír, a amar y a honrar. Cuando usted aprenda a oír, va a aprender la obediencia. Cuando aprenda a amar, va a reconocer autoridad. Y cuando aprenda a honrar, va a conocer la sujeción. ¿A quiénes le tengo que mandar dulcitos? Entonces, mire, ya en la práctica nos están mandando esto, porque este es un equilibrio para su vida con Dios, pero también su vida familiar. Aquí va a encontrarse usted que dice Efesios 6:1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, lo impresionante es esto, mire. ¿Cómo empieza? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué? Por obediencia, por reconocimiento de la autoridad y por la sujeción que les debe a ellos. ¿Quiere otro?
al que maldice, o sea, al que deshonra a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lenguaje sencillo dice, el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. El mandamiento que dice, para que te vaya bien y tengas larga vida. Quiere decir que la deshonra quita vida. Quita vida. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Ahora le hago una pregunta. ¿Habrá gente que muere antes de tiempo? Ay, mire, el índice de delincuencia juvenil es alto y encontramos que los indicadores de muerte están entre los 17 y 28 años, porque se salieron del conocimiento, de oír, de obedecer, de amar, de tener autoridad, de honrar y estar sujetos a un mandamiento. Se mueren antes de tiempo. Ajá. Entonces tenemos nosotros que hay gente que se está muriendo antes de tiempo porque perdieron de vista la honra a Dios y a los padres. Eso te debe servir como un marco de referencia y de consejo, porque, por ejemplo, un día viene mi hijo mayor y me dice, papi, tengo una amiga y me quiero casar. ¿Qué tengo que ver para poder decidir si sí o no? Dios mío, dije. Pues sí, es un jaque mate que de repente no te has puesto a pensar. Y vino a mi mente la honra. Y le dije, ¿sabes qué? Mira si ama, si obedece, si ama y honra a Dios. Y si hace eso es porque lo conoce. Mira si ama, si oye, obedece y honra a sus padres. Mira si le sirve a sus hermanos. Si tiene esas tres cosas, tiene código de honra, tiene código para amarte y tiene código para obedecerte. Y te va a ir bien. Eso es fundamental para que le vaya bien a todo hombre, a toda mujer. Tiene que aprender ese camino de la honra, porque eso fue lo que Israel no hizo. Israel abandonaba el camino de la honra y el Señor le reclama, le dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Mire el cuestionamiento que le estaba haciendo. Era no más que el resultado de que habían perdido de vista la capacidad de oír, la capacidad de amar, la capacidad de honrar, la capacidad de obediencia, la capacidad de reconocimiento de autoridad y la capacidad de sujeción a Dios y a sus padres. Y en el mandamiento le estaba diciendo, esto se los vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos. Esto lo tienes que transferir a las generaciones para que les vaya bien. La honra no es un asunto de que te dan tu diploma y estás hecho. No, no, no. El camino de la honra te tiene que dar una estructura interna que te equilibra ante cualquier circunstancia adversa que te rodee. El camino a la honra
te garantiza que si lo alcanzas, te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Habrán hijos que se avergüenzan de sus padres? Sí. ¿Habrán unos que se avergüenzan del Señor? Sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se me terminó el tiempo, hermano. Hermanos, que yo vengo de una familia en la que nunca me enseñaron eso. Sí, pero no repitas la historia. Hoy oíste del Señor y dice, no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue él para con Dios su espíritu. No repitamos la historia. Por eso interesante es esto que dice. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que os los cumpláis en la tierra que vas a poseer, para que temáis al Señor, tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, para que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, mire, amado, el camino de la honra inicia con la capacidad de poder oír. Y el oír te va a generar obediencia. Pero cuando ya tengas que subir al segundo estatus, ahí te van a enseñar a amar. Y no puedes aprender a amar mientras no reconozcas autoridad y te sujetes por amor. Cuando ya hayas pasado ese segundo nivel, te van a pasar al nivel de honrar. Porque vas a aprender la sujeción. Es decir, que vas a pasar como ovejita para que aprendas a oír. Vas a pasar como siervo para que aprendas a amar. Y vas a llegar a ser hijo para que aprendas a honrar. Es decir, te van a meter al atrio, te van a meter al lugar santo, te van a meter al lugar santísimo. Es en el lugar santísimo donde nacen los hijos de justicia, los hijos de verdad, los hijos que establece la palabra, los hijos de la resurrección. Es en el lugar santísimo, porque los hijos de Belial, los hijos de la idolatría, los hijos de maldición, esos nacen antes de entrar a eso, no entran a eso. Entonces necesitamos conocer el camino de la honra. Dejémoslo aquí porque a mí me dan ganas de seguir. Pero tengo que reconocer autoridad y hay que sujetarse. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado hermano, hoy que has venido a este lugar, dentro del camino que llevas hacia la honra, puede ser que no hayas puesto aún todavía atención al mandamiento para la obediencia, para reconocimiento de autoridad, ni sujetarte. O aún más, quizá tienes problemas con tus propios padres, porque tienes un sentimiento de lo que no hicieron quizá en tu vida y te amargó. Pero yo quisiera invitarte, si esto pasó en tu vida, o hay algo que está pasando en tu vida que no te deja avanzar en el camino de la honra, yo te invito a que vengas un momentito al altar y que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a entender tus mandamientos. ¿Quieres venir al altar y decirle: Señor, yo necesito avanzar en ese camino de la honra? Necesitas la obediencia, necesitas reconocer autoridad, necesitas la sujeción. ¿Qué conflictos hubieron con tus padres? ¿Qué conflictos? ¿Qué conflictos tienes con la palabra? Hoy es un tiempo
en que el Señor nos ha convocado para que seamos llamados por la palabra y que le puedas decir: Señor, ayúdame, auxíliame, quiero avanzar en este camino. Aquí es donde aprendes, en el camino de la honra, donde aprendes no a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios, la voluntad de tus padres, encaminados sobre los mandamientos del Señor. Yo vengo en el nombre de Jesús, extendiendo este entendimiento del camino, para que se abran los espacios para la obediencia, se abran los espacios para el reconocimiento de la autoridad, para la sujeción, y que venga, Señor, la capacidad de ser hijos que buscan honrar a sus padres, pero también buscan honrar al Padre que nos dio a su unigénito, al Hijo de Dios. Levanta tu oración al Señor y diles: auxíliame, Señor, auxíliame. Dame por favor esa sabiduría, esa gracia, ese entendimiento. Levanta tu oración al Señor. Necesitamos. Bendice a tus padres biológicos. Bendice a tus padres espirituales. Bendice a tu apóstol. Bendice a tu pastor. Bendice a tu padre del alma. Bendice a tu padre biológico. Hónralos. Avanza en el camino de la honra. Avanza en el camino de la honra. Él ha traído sobre tu vida